3 proposiciones. Neville Goddard, 1954. Mi primera proposición es esta. El estado de conciencia del individuo determina las condiciones y las circunstancias de su vida. La segunda proposición es que el hombre puede seleccionar el estado de conciencia con el que desea identificarse. Y la tercera, que sigue naturalmente, por lo tanto, es que el hombre puede ser lo que quiere ser. Si la primera proposición es verdad, que el estado de conciencia del individuo es la única causa del fenómeno de su vida, entonces la pregunta normal y natural que uno se pregunta es: ¿por qué no cambia su estado actual a un estado más deseable si puede cambiarlo? Hoy espero poder darles una técnica para hacerlo más fácil, pero al hombre le cuesta mucho dejar las cosas de las que se ha acostumbrado. Todos hemos crecido con la costumbre de estancarnos en lo habitual. Podrá parecer extraño, pero una caricatura muy áspera apareció hace unos años atrás durante la Segunda Guerra Mundial. Quizá la vieron. Salió en la revista New York y era una de las de George Price. En la caricatura había solo una pequeña habitación, una pileta de cocina donde se veían muchos platos apilados sin lavar, el empapelado que se caía de las paredes y esas dos personas en sus 50. Ella sentada en una silla leyendo una carta, con pelo descuidado, y él con ropa descosida y emparchada. Y la leyenda de la imagen es esta. Ella está leyendo una carta de su hijo que era soldado y estaba en la guerra. Y la leyenda decía: dice que extraña estar en casa. Ahora deberían ver el interior de esta casa monoambiente, completamente desordenada, pero el muchacho extrañaba su casa. Es la tontería más grande esperar a que vengan cambios por el mero pasaje del tiempo, porque aquello que requiere que cierto estado de conciencia produzca su efecto, no puede efectuarse sin tal estado de conciencia. La mayoría de nosotros no sabemos ni a qué nos referimos por estado de conciencia. Nos referimos a estado de conciencia como la suma total de todo lo que el hombre cree, acepta y da consentimiento como verdadero. Ahora puede que algo no sea verdadero, podría serlo, pero no necesariamente tiene que ser verdadero. Puede ser falso, puede ser mitad verdadero, podría ser una mentira, podría ser una superstición, podría ser un prejuicio, pero la suma total de todo lo que el hombre cree constituye su estado de conciencia. En la casa en la que mora y mientras siga permaneciendo en esa casa, seguirá siendo confrontado por problemas similares. Las circunstancias de la vida permanecerán siendo las mismas. Aunque se mueva físicamente hasta los confines de la tierra, seguirá encontrándose con condiciones similares. Él no puede escaparse de la casa en la que reside. La Biblia habla de estas casas como mansiones del Señor. Utiliza todo tipo de palabras para describir los estados de conciencia del individuo. Y a lo que la Biblia apela siempre es a mudarse y ocupar un nivel más alto, queriendo decir que nos movamos hacia arriba, a un nivel superior dentro de uno mismo. Si tú no sabes en qué estado estás morando, hay una técnica muy simple que puedes utilizar para descubrir ese estado. Porque el hombre que mora en un estado, y todos estamos morando en algún estado, puede descubrir fácilmente en qué estado está morando al escuchar su interior y observar sus propias conversaciones mentales, ya que el estado está cantando su propia canción y se revela a sí mismo en la conversación interna del hombre. Si estás dispuesto a escuchar atentamente y sin criticar a lo que tú estás diciendo internamente, descubrirás al estado. Y no te sorprenderá que las cosas estén como están, porque escucharás dentro de ti mismo la causa del fenómeno de la vida. Así que lo que estás diciendo y haciendo internamente es mucho más importante que lo que sabes externamente o lo que expresas en apariencias externamente.
Así que cuando el hombre sabe lo que está haciendo internamente, puede cambiarlo. Si tú nunca has observado tus reacciones hacia la vida sin criticar, si estás completamente inconsciente de tu comportamiento subjetivo, entonces estás inconsciente de la causa de las cosas en tu vida. Pero si tú concientizas el estado en el que moras, entonces simplemente vas y lo cambias. Aquí hay una técnica que yo he encontrado muy útil y creo que funciona como un milagro. El hombre está parado para siempre, en la presencia de una energía infinita y eterna, de la cual todas las cosas proceden, pero siguiendo un patrón definitivo. Esta energía no sale del hombre y se cristaliza en cosas de manera extraña y al azar. Sigue una vía definitiva, y la vía que sigue es fijada por el hombre mismo en su propia conversación interna. Así que el hombre es llamado para cambiar su manera de pensar, para así cambiar su mundo. Porque se nos ha dicho, sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. Pero el hombre no puede cambiar su manera de pensar a menos que cambie sus ideas, porque él piensa desde sus ideas. Así que si cambiara y me transformara, tendría que establecer una nueva vía, y la vía siempre se establece en mi propia conversación interna. El hombre no se da cuenta que está hablando, porque nunca está lo suficientemente quieto para escuchar la voz que está hablando dentro de él, pero él está susurrando internamente lo que externamente está tomando lugar como condiciones y circunstancias. La mayoría de las cosas que susurra son negativas para justificar su comportamiento. No hay necesidad de justificar. El hombre está excusando sus retrasos o excusando el fracaso, o está peleando, o está juzgando duramente o está condenando. Muchos de nosotros tenemos afectos secretos por dolencias. No queremos ser queridos por ciertas personas. Tan solo no nos gustaría que les agrademos. Simplemente no queremos que ciertas cosas sucedan en nuestro mundo, aun cuando esas cosas pueden traer un mejor confort y una mejor satisfacción. El hombre tiene un sentimiento extraño y peculiar, un pequeño agrado al sentirse no querido o ante el sentimiento de ser lastimado, y le gusta hablar de eso. Intenta sacar a ese hombre de su estado habitual. Será tan difícil como mantener lejos a ese soldado de ese espantoso monambiente. Volverá a su espantoso monambiente interior. Tú no ves los platos sucios dentro de ti mismo, pero si pudieras ver solamente el estado psicológico interno en el que la mayoría de nosotros moramos, veríamos una habitación mucho más sucia que la que George Bryce ilustró en la revista New York. Hay muchos platos sucios dentro de nosotros. Externamente los lavamos, pero se nos dice en la Biblia que dejamos nuestro interior sin lavar y nos convertimos en sepulcros blanqueados. Mateo 23, 27 y 28. Si yo sinceramente deseara cambiar mi mundo, no hay nadie en mi mundo a quien tenga que cambiar sino a mí mismo. Así que no necesito cambiarte a ti como individuo, pero necesito cambiar mi actitud hacia contigo. Si yo no te agrado, o si yo creo que no te agrado, o si tu comportamiento me ofende, la causa de mi ofenda no está en ti ni en tu comportamiento, sino que tengo que buscar la causa dentro de mí mismo. Si yo seriamente y realmente soy honesto en mi búsqueda, encontraré la causa y descubriré que cuando pienso internamente sobre ti, nunca estoy teniendo una conversación agradable contigo. Así que déjame que me siente ahora y te traiga al ojo de mi mente, y mientras te traigo al ojo de mi mente, déjame imaginar una conversación que implicara un cambio radical en mi mundo. Déjame que te traiga a mi mente y cambie mi actitud hacia contigo al establecer nuevas vías en relación contigo. Una energía que solamente está pensando, moviéndose a través de las vías que establecí en mi propia conversación interna, que resultará en los cambios en mi mundo externo. Ahora, si repito la conversación y lo hago más seguido, entonces se convierte en hábito y descubriré que cuando estoy viviendo los asuntos de mi padre en el mundo externo, es porque internamente estoy manteniendo a través del hábito estas conversaciones ya cambiadas y más amorosas. Ahora,
Una transformación de la conciencia resultará definitivamente en un cambio de ambiente y condiciones, pero me refiero a una transformación de la conciencia y no a una pequeña alteración de la conciencia como un cambio de humor. Se siente bien cambiar de humor de uno desagradable a uno más agradable, pero lo que yo quiero es una transformación. Y por transformación me refiero a cuando me moví a un estado al cual me muevo tan seguido que se convierte en hábito, y ese estado crece hasta estabilizarse, a punto tal que expulsa hacia afuera de mi conciencia todos sus rivales. Entonces es ese estado central habitual el que me define mi carácter y constituye realmente mi nuevo mundo. Expresa una transformación, pero si lo hago solo por un pequeño rato y luego vuelvo a mi estado anterior, entonces puede que haya tenido una pequeña elevación temporal, pero no notaré cambios radicales en mi mundo externo. Solo notaré estos cambios en mi mundo externo si he cambiado realmente en mi mundo interno. Así que tómalo en cuenta. Esta habilidad del hombre de poder hablar internamente y sin la ayuda de nadie en el mundo, sentado solo en tu casa, tú puedes construir una oración que implicaría el cumplimiento de tu ideal. Puedes construir una oración que implicaría que una amiga a la que he bendecido ahora ha realizado su objetivo, que la cosa que ella quiere, ella ya la tiene. Entonces, ¿qué te diría ella si ya lo hubiera logrado? Bueno, tú escuchas atentamente como si lo hubieras escuchado, y tú realmente lo escucharás si estás lo suficientemente quieto. Lo escucharás como si viniera de afuera, lo que en realidad está susurrando dentro de ti. Y el mundo externo es solo una proyección del trabajo hecho dentro de sí mismo. El hombre que es totalmente ignorante de la actividad mental que ocurre dentro de él es aquel que duerme como Adán. Él no sabe. Él camina con sus ojos bien abiertos. Él podrá ser una persona muy importante en el mundo. Podrá ser rico. Podrá ser famoso. Podrá tener todas las cosas que tú admiras, pero si es completamente ignorante de esa actividad mental que es la causa del fenómeno de su vida, ese hombre está completamente dormido y es personificado como Adán. El amor imaginativo, donde solo el amor guía, es incapaz de oír nada que no sea amoroso. Cuando ese ser comienza a despertar, no ve las cosas en pura objetividad, sino que ve todo subjetivamente relacionado con él mismo. Es incapaz de conocer a un extraño. Podrá conocer a uno por primera vez, pero él sabe que no es realmente un extraño, que ese hombre no tenía poder para venir a su mundo a salvo que él mismo lo haya traído desde su interior. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Juan 6:44. Nadie me la ha quitado, sino que la entrego por mi propia iniciativa. Juan 10:18. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Aunque en apariencias pareciera que tú has venido ahora por primera vez en mi vida, aún así tú no me has elegido a mí, sino que yo te he elegido a ti. Así que veo a cada ser subjetivamente relacionado conmigo. Así que en ese estado te conviertes incapaz de ser lastimado. Supera toda la violencia que anteriormente has expresado en el mundo cuando estabas dormido. No hay condenación para el hombre dormido. Él está soñando confusión porque no sabe quién es él, pero él comienza a despertar con estas técnicas. Si tú tomas esta técnica y la pruebas conscientemente, cuando te quieras sentar y predetermines lo que quieres escuchar y lo escuches hasta que lo oyes y te rehusas a escuchar nada que no sea eso, entonces estás utilizando el único poder en el mundo que despierta al mundo y estás usando tu amorosa imaginación, que es Cristo en ti, la esperanza de la gloria. Una señora escuchó la historia de la revisión y su esposo la llama con una gran noticia: se ha encontrado con una fortuna. Resulta que el esposo había enviado 183 metros de película a la compañía Acme
y ellos le devolvieron la película con solamente 90 metros que estaban en buena condición. Los otros 90 metros eran harapos, como se le llaman. No había una cosa en ellos completamente en blanco y encima estaban atrasados con el tiempo. Esos 183 metros de película tenían que estar en un avión camino a Chicago en el presente inmediato. En menos de 12 horas tenía que estar allí. Ese era el contrato. Y esos 90 metros de película filmada no tenían ni sonido y estaban completamente blancos. Ella se sentó cuando su esposo la llamó desesperadamente. Ella se sentó al lado de su cama, donde había recibido la llamada. Levantó el receptor del teléfono y se sentó en silencio hasta que escuchó dentro de ella misma que sonaba el teléfono, y a través de ese cable escuchó esa misma voz, pero ahora una no tan ansiosa, sino una tierna y amorosa voz, que era su marido, explicando que toda la situación se había resuelto, que habían encontrado lo que aparentemente se había perdido para siempre. Ella se sentó en silencio por 1 hora y 10 minutos, y allí escuchó hasta que todo su cuerpo se aquietó, escuchando solo lo que ella quería escuchar. Y 1 hora y 10 minutos después, mientras ella permanecía todavía quieta en el silencio, el teléfono sonó. Era su marido llamándola para decirle que la compañía Acme acababa de llamarlo para explicarle y disculparse, que habían cometido un error, que habían encontrado los 90 metros de película perdidos, y que no había ni un harapo, que no había ninguno en blanco, que toda la película estaba perfecta. La persona común, sin conocer esta ley de la revisión, y aún algunos que sí la conocen, hubieran aceptado como definitivo las evidencias de los sentidos, y si recibieran noticias que parecieran tan determinantes como estas, les hubiera agarrado un ataque, le hubieran llorado a gritos a la compañía Acme, y hubieran intentado por todos los caminos tratar de solucionarlo. Pero ella lo escuchó y actuó sobre el asunto. Y a eso me refiero cuando les digo que si con un poco de conocimiento tú ya lo pones en acción, sería mucho más rentable que tener mucho conocimiento e ignorarlo sin ponerlo en acción. ¿Has permitido que el sol descienda sobre tu ira? ¿Has dormido anoche con algún problema, algún enfado sin resolver? ¿Te has ido a dormir anoche habiendo realmente resuelto cada enfado y problema del día? Todos los pequeños problemas, cada uno de ellos debe ser resueltos, y tú reescribes la obra. Si tú no has reescrito los eventos de ayer, haciéndolos conforme al ideal que tú deseas haber experimentado, entonces tú has escuchado, pero no eres un hacedor. Y entonces se te dice en la Biblia, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues se mira y allí se va e inmediatamente olvida qué clase de hombre es. Pero el hombre que mira con cuidado en la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, este por cuanto se ha hecho no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, será feliz al hacerla. Santiago 1, 23 al 25. No hay nada que cambiar en lo exterior. Esa primera proposición es verdad, que el estado de conciencia del hombre, que simplemente significa todo lo que él acepta, todo lo que él cree, todo lo que él le da consentimiento, eso y solamente eso es la causa del fenómeno de su vida. El hombre puede cambiar su estado de conciencia, y por lo tanto el hombre puede determinar las condiciones de su vida. Así que nadie debería permitirse culpar a otro, jamás debería permitirse justificar el fracaso, porque tan solo estará traicionando su propia falta de uso de esta ley. A cualquiera que escuches que se esté quejando de otra persona, no tiene idea de cómo se está traicionando a sí mismo. Te está hablando de sus propios platos sin lavar dentro de sí mismo, pero él no lo sabe. Él cree que el problema está en aquel que él está juzgando ahora, pero cuando te hable,
Escucha atentamente y observa qué es lo que debe ser lavado dentro de él y ayúdalo. En tu propio ojo de la mente, reescribe ese guión que has escuchado y cuando lo dejes irse, tan solo imagina que has escuchado una conversación más agradable que la que acabas de escuchar. Tan solo reescríbelo para él y de una manera extraña, elévalo dentro de ti, porque esa es tu tarea. No estamos aquí para condenar, estamos para redimir. Habiendo despertado, hemos encontrado a Cristo en nosotros como nuestra propia imaginación. Entonces nuestro deber, como es dicho, el deber de Cristo, es hacer la voluntad de aquel que me envió, y la voluntad de aquel que me envió es que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Juan 6:39, sino que lo resucite. Y yo lo resucito al encontrarme con alguien, y luego al encontrarlo en la bajeza, lo elevo dentro de mí. Crean en estas proposiciones y luego, habiéndolas creído, hagan algo al respecto. Es realmente la más grande de las artes. Tú escuchas y solo escuchas aquello que quieres oír. Tú tomas tu mano imaginaria y la pones en la mano de un amigo, la mano imaginaria de un amigo, y así lo felicitas por su buena fortuna. Si tú quieres que alguien te felicite a ti, te permites ser felicitado. Tú no agachas la cabeza, sino que la sostienes alta y aceptas la felicitación. Y cuando lo felicitas a él, imagina que él está completamente consciente de la buena fortuna que le ha tocado y que ya es de él, y que él acepta tus felicitaciones y haz que el contacto sea real. Eso es realmente entrar al reino de los cielos, porque tú entras al reino y el reino está dentro de ti, no está fuera de ti, y siempre entras al reino a través de una amorosa y sabia meditación. Tú puedes entrar al reino en cualquier momento del día, ya sea conduciendo tu automóvil, viajando en autobús, y mientras todos charlatean y chismosean, tú puedes entrar al reino y bendecir a un amigo con tan solo imaginar que tu amigo está contigo y le estás dando la mano y felicitándolo por las buenas noticias que acabas de escuchar respecto a su vida. Y oye como si él te respondiera amablemente, y en ese momento tú realmente lo has bendecido. Él podrá estar a miles de kilómetros de donde tú estás, pero a partir de ese momento las cosas comienzan a moverse en su mundo, porque tú has traído un cambio dentro de la estructura de su mente, y cualquier modificación en la estructura de la mente del hombre debe resultar en sus cambios externos correspondientes. Ahora vayamos al silencio. Audio